Hola, gracias. Buenos días a todos, a todas. Bueno, pues entonces el día de hoy vamos a continuar con el seminario de Winnicott. Vamos a ver los recuerdos del nacimiento, el trauma del nacimiento y la angustia, que publicó en 1949, mismo año en que publicó también La mente y su relación con el psiquesoma. Dice, ha habido cierta confusión en la teoría psicoanalítica desde que Freud propuso la valiosa idea de que la sintomatología de la angustia puede estar relacionada con el trauma del nacimiento. No está claro si los recuerdos del nacimiento son de carácter individual o racial, si el nacimiento puede ser normal o si el trauma es parte inherente al mismo o bien un acompañamiento variable y circunstancial. Asimismo, ¿cuál es exactamente la naturaleza del trauma en términos de la psicología del yo? Hay, por lo tanto, mucho terreno para la investigación y tal vez las ideas siguientes puedan estimular a la reflexión. ¿Cómo se obtiene este conocimiento? Para Freud, de manera intuitiva, dice Winnicott. Greenacre, por ahí lo estudia en uno de sus artículos por medio de la observación de los niños. Y curiosamente, Winnicott, aún siendo pediatra y que muchas de sus aportaciones, por ejemplo, la lección objetal la hizo desde la observación de niños. En este caso, este artículo no lo hace en base a la observación de niños, sino mediante la experiencia psicoanalítica ahí, donde la regresión constituye un rasgo y lo vamos a ver en todos sus casos que presenta. Si las experiencias natales penetran en la situación analítica, o sea que el paciente se halle en estado de profunda regresión. Ahí hace un estado de la cuestión que no vamos a profundizar, pero que sería interesante, pero para irnos directamente a las tesis de Winnicott, que si al nacer no existe ningún objeto, que si la criatura se encuentra completamente narcisista, o Greenacre por ahí habla de si hay arquetipos, y menciona un autor, Grantley Dick Reed, que habla de la confianza de la madre. Entonces vamos a adentrarnos en las tesis de Winnicott. La primera es el sentido de la proporción. La segunda, que hay evidencia de que la experiencia personal del nacimiento es significativa y retenida a modo de material némico. El tercero, que hay una diferencia entre la experiencia del nacimiento y el trauma del nacimiento. Y la cuarta, que el pequeño es capaz de soportar la necesidad de reaccionar ante los ataques durante un periodo limitado de tiempo. Entonces, en cuanto al sentido de la proporción, el analista debe estar preparado para esperar el tipo de material, sea cual fuere, que se le parezca, incluyendo el material de nacimiento. A decir verdad, el analista debe esperar que surjan factores ambientales de toda índole. Así, por ejemplo, es necesario reconocer y calibrar el tipo de medio circundante correspondiente a la experiencia intrauterina y el tipo de ambiente que corresponde a la experiencia natal. Igualmente, la capacidad de la madre para dedicarse al recién nacido, la capacidad del equipo madre-padre para adoptar la responsabilidad conjunta a medida que el bebé va desarrollándose hasta convertirse en un niño pequeño. Y también la capacidad del marco social para permitir que la dedicación materna y la cooperación de ambos padres jueguen su papel, así como para continuar y extender estas funciones, permitiendo que a la larga el individuo desempeñe su propio papel en la creación y mantenimiento del marco social. La segunda tesis, hay evidencia de que la experiencia personal del nacimiento es significativa y retenida a modo del material némico. Un niño de 5 años que se pasó 1 o 2 meses de su análisis poniendo a prueba la capacidad de Winnicott para aceptar sus aproximaciones sin exigirle nada y para adaptarse activamente a las necesidades de una manera que a su madre le había resultado imposible. Se acercaba repetidamente para volver a alejarse enseguida, poniendo a prueba la capacidad para aceptarlo. A la larga se sentó en el regazo de Winnicott. El siguiente paso, de manera inesperada, el chico se metía dentro de la bata, se ponía cabeza abajo y se deslizaba hacia el suelo por entre las piernas de Winnicott, y esto lo hacía una y otra vez. Una vez que este procedimiento quedó bien establecido, solía levantarse del suelo exigiendo que le diese miel. Esto fue el comienzo de una tremenda fase de actividad oral con exceso de salivación. Mientras esperaba que le abriese la puerta, el chico formaba un charquito de saliva en el suelo. Con anterioridad a esto, sus deseos orales solamente se habían manifestado en forma de objetos alucinados que él llamaba kaffers, que aparecían en las paredes y a los que tenía mucho miedo. La interpretación que le había permitido librarse de tales insectos alucinados fue la siguiente, la de que estaban estos kaffers en su propia boca. En la fase siguiente, él mismo se convirtió en un kaffers
Y fue entonces cuando empezó la etapa del análisis que les acabo de describir, dice Winnicott, en la cual me estuvo poniendo a prueba en tanto madre capaz de adaptación activa. Otro caso de la señorita H, mujer de 50 años, enfermera. Winnicott la vio cuando tenía 25 años y esta paciente con una neurosis muy severa, incluyendo una constipación como Winnicott nunca había visto ni volvió a ver. Había sido taquimecanógrafa y después de la ayuda se hizo enfermera del hospital y más adelante se especializó en el cuidado de niños psicóticos. En el tratamiento de esta paciente ella solía tenderse sobre el diván y dormir, y luego se despertaba bruscamente presa de alguna pesadilla. Y Winnicott le ayudaba a despertarse repitiendo una y otra vez las palabras que ella había gritado en plena crisis de angustia. De esta manera, cuando se despertaba, podía mantenerla en contacto con la situación angustiosa y hacerle recordar toda suerte de incidentes traumáticos procedentes de su azarosa primera infancia. Nunca supo qué pensar, dice Winnicott, de la reconstrucción que hacía de su nacimiento. Las huellas de nacimiento aparecían fantásticamente adornadas con cosas claramente correspondientes a todas las fases del desarrollo y de la sofisticación del o del adolescente, sino del adulto. Sin embargo, el efecto a mí me parecía real en su terrible intensidad. Aunque no creía en los detalles descritos a modo de recuerdo, me encontré dispuesto a creer en el afecto que los acompañaba. Estando cuidando a una pequeña de 7 años, un caso psicótico autístico que estaba sometida a análisis, de repente la señorita H cayó enferma sin poder avisar a nadie, simplemente dejó de acudir a su trabajo que consistía en llevar a la pequeña al tratamiento y luego cuidarla durante el día. Había sufrido un apagón, como ella lo llamó, quedando absolutamente rígida, encogida sobre un costado, incapaz de hacer nada y casi inconsciente. El médico no logró encontrar ningún mal en su cuerpo. Durante este apagón fue completamente indiferente a la comida. Gradualmente fue recobrando la conciencia y permitió que la trasladasen a un lugar agradable y en cosa de unos 7 o 10 días pudo reanudar sus actividades. Al volver a su trabajo en aquella ocasión fue a ver a Winnicott y sentada le preguntó, ¿qué me dice del apagón? ¿A qué se debió? Y Winnicott no tenía ni idea y así se lo dijo. Luego ella siguió hablando y poco a poco Winnicott se dio cuenta que si bien no esperaba recibir una sesión terapéutica, sin embargo sí le estaba dando desde su inconsciente el material que le iba a permitir explicar el apagón. Encontrándose en una identificación íntima con la niña, le comentó que la había estado imitando más y más, repitiendo cuanto la niña hacía, con el objeto de cogerle el tranquilo al estado mental y corporal de la niña. La señorita H, ella misma, estaba reviviendo conjuntamente con el miedo a viajar en el metro de la niña la experiencia de nacimiento y no se trataba de ninguna reconstrucción histérica. De hecho, había tenido que reexperimentar el aspecto físico que en su caso concreto había incluido una sensación de asfixia. La interpretación con arreglo a estos principios produjo un efecto de lo más espectacular. La señorita H se sintió mejor, sintió que comprendía lo que estaba sucediendo y regresó llena de confianza a su trabajo. El médico que llevaba su caso le dijo a Winnicott, por algún motivo la señorita H parece estar mucho mejor desde su enfermedad. Después de aquello siguió siendo una buena labor con la pequeña y con una comprensión objetiva mayor de la angustia que revestía la verdadera importancia en el caso de la pequeña. En cuanto a la diferencia entre la experiencia del nacimiento y del trauma del nacimiento, dice, resultaría útil señalar 3 categorías de experiencias del nacimiento. La primera consiste en una experiencia normal, es decir, sana, que constituye una experiencia positiva de importancia limitada. Aporta un patrón para una vida natural. Esta vida natural puede ser reforzada por diversos tipos de experiencias normales subsiguientes, de manera que la experiencia natal pasa a ser un factor de una serie favorable al desarrollo de la confianza, el sentimiento de continuidad, la estabilidad, la seguridad, etc. En la segunda categoría se halla la experiencia natal corriente y más bien traumática que luego se mezcla con varios factores ambientales también traumáticos, reforzándolos y siendo reforzados por ellos. A un nivel posterior, hace referencia a Winnicott al extremo de la experiencia natal traumática en la cual aporta una tercera categoría o grado. La tesis compuesta de que las experiencias normales de nacimiento son buenas y susceptibles de promover la fuerza y la estabilidad del yo. En el proceso natural, la experiencia del nacimiento constituye una muestra exagerada de algo que al pequeño ya le es conocido.
y entiende Winnicott por angustiado un individuo que está presa de una experiencia física. En la experiencia del nacimiento, el paciente sostenido de manera rígida es un caso que menciona por su madre por temor a que se le cayese. Al principio, el individuo es como una burbuja, le explicaba este paciente. Si la presión exterior se adapta activamente a la presión interior, entonces la burbuja es lo significativo, es decir, el ser del pequeño. No obstante, si la presión ambiental es superior o inferior a la presión existente dentro de la burbuja, se adapta a la presión exterior. Bueno, una fase natural temporal de reacción, es decir, de pérdida de identidad, cuando hay un nacimiento en la salud. Antes del nacimiento, el pequeño ya está preparado para sufrir algún ataque del medio ambiente y ya ha vivido la experiencia de un retorno natural, desde la reacción a un estado en que no es necesario reaccionar. Esto es muy importante, único estado en el que el ser puede empezar a existir. Es ahí por eso la importancia de que está relajado, estando no integrado, porque es está preparado para reaccionar. Cuando reacciona hay una pérdida de identidad temporal, pero desde donde va a empezar a existir. El nacimiento normal no es traumático por cuanto no es significativo. A la edad que tiene al nacer, el pequeño no está preparado para recibir de forma prolongada los ataques del medio. Ahí hay una diferencia si ya se prolongan los ataques. Y aquí hace una diferencia muy interesante en su trabajo, Sueños, Fantasías y Vida, que se encuentra en Realidad y Juego, en su libro, entre la experiencia de omnipotencia y la omnipotencia. En la experiencia de omnipotencia corresponde en esencia a la dependencia. En cambio, la omnipotencia tiene que ver con la desesperación respecto a la dependencia. El momento en que se rompió el hilo en la continuidad del ser. En esta fase del desarrollo humano, la reacción equivale a la pérdida temporal de identidad. Esto da un sentimiento extremo de inseguridad y pone los cimientos para la espera de más muestras de pérdida de continuidad del ser, incluso una desesperanza congénita pero no heredada con respecto a la consecución de una vida personal. Las fases repetidas de inconsciencia. Utilizo aquí la palabra en su sentido físico, ya sean debidas a cambios del cerebro o a la anestesia administrada a la madre, no es probable que resulten significativas. Cuando el paciente da muestras de haber quedado inconsciente una o varias veces en esta situación, es probable que se trate de una nueva representación del momento en que se rompió el hilo de la continuidad del ser debido a las fases repetidas de reacción prolongada ante los ataques ambientales tales como la presión. La inconsciencia, como sucede después de una conmoción, no es recordada. Entre los rasgos típicos del verdadero recuerdo natal se halla el sentimiento de ser presa de algo externo, de tal manera que uno se ve reducido a la impotencia. Observarán que no estoy diciendo que el bebé sienta que la madre lo está presionando. El hecho es que los ataques externos exigen que el bebé se adapte a ellos, mientras que en el momento de nacer lo que hace falta es que el medio se adapte al bebé. El pequeño es capaz de soportar la necesidad de reaccionar ante los ataques durante un periodo limitado de tiempo. Hay aquí una relación muy clara entre lo que el bebé experimenta y lo que experimenta la madre al verse confinada, como se dice. Se registra un estado durante el parto en el cual una madre en la salud debe ser capaz de resignarse a un proceso comparable casi exactamente a la experiencia que vive el bebé al mismo tiempo. Y aquí, en su trabajo de Winnicott por Winnicott en el 78, va a hablar de la identificación primaria. La identificación primaria se da de la madre con su bebé para la preocupación, pero también se da en el terapeuta con su paciente. El sentimiento de impotencia pertenece a la naturaleza intolerable de experimentar algo sin tener la más mínima idea de cuándo va a terminar. Un prisionero de guerra nos dirá que lo peor de tal experiencia es el desconocer cuándo va a terminar. Esto hace que 3 años de cautiverio resulten peores que una sentencia de 20 años. Es fundamentalmente por esta razón que en la música la forma revista tanta importancia. A través de la forma, el fin está a la vista desde el principio. Podríamos ayudar a muchos bebés si nos fuera posible durante el parto prolongado decirles o transmitirles la idea de que el proceso de nacimiento durará solamente un tiempo determinado. Sin embargo, el bebé es incapaz de comprender nuestro lenguaje. Más aún, el bebé no puede recurrir a ningún precedente, a ninguna vara de medir. El bebé con edad de nacer posee un conocimiento rudimentario de los ataques que provocan reacción,
de manera que el proceso normal de nacimiento puede ser aceptado por el bebé a modo de nuevo ejemplo de lo que ya ha sucedido. Pero un parto difícil va mucho más allá de cualquier experiencia prenatal de peligros que susciten una serie de reacciones. Entonces, este concepto es central. Bueno, todos, pero dice, el débil yo del individuo inmaduro. ¿A qué se refiere? Dice, de la fase de integración o integración, ¿se acuerdan? Estamos en las tres fases que él menciona, la fase depresiva y la fase lo llama de varias maneras, de comprensión o de realidad compartida o de realización. Bueno, en la fase de integración dice cuán tremendamente fuerte puede ser cada uno de los núcleos del yo. Y aquí cuando estamos hablando del yo es el yo self, porque acuérdense que el bebé crea el pecho, ¿sí? Tiene la ilusión de ser el creador del pecho. Entonces, cuando aquí estamos hablando del yo, de los núcleos del yo, que pueden ser muy fuertes. Y esto es lo que vemos en la clínica, que los núcleos del yo, ¿sí? O del self, son, dice, tremendamente fuertes. Dice, es la integración de una organización del yo. O sea, este paso de los núcleos fuertes del yo a la fase depresiva, donde entra el yo piel que cubre a los diferentes núcleos del yo. Eso sería lo débil en un momento dado. Esta integración a una organización del yo hacia la fase depresiva. Entonces, si estamos en la fase de integración o integración, al principio no hay bebé, poco a poco se va a ir formando en la misma fase de integración o integración un círculo benigno, que va a llamar esto en su libro de la naturaleza humana, estando tenso, después él crea el pecho y después está relajado estando no integrado. Habíamos visto de que estar tenso, crear el pecho, después viene una pequeña fase o momento de duda, y luego está relajado estando no integrado. Estos momentos de integración, no integración, o está relajado estando no integrado, remiten al Padre, que creo que sería justo llamarlo el Padre primitivo, porque recordamos de su trabajo de Moisés y el monoteísmo que hay dos referentes al Padre. En el momento de la integración, que es él quien crea el pecho, estando presente, siempre el bebé vive siempre en un mundo de paradojas, todo el tiempo. Eso también es muy importante y ahí están las fases, están los fenómenos transicionales, que está integrado, estando no integrado a la vez. Hay un movimiento de negativización. O sea, me parece que hay quizás el tema del olvido, olvida estando presente, que lo podemos tomar de la fase depresiva, que el bebé ya en la fase depresiva logra jugar, ¿no? Estar solo en presencia de un mundo interior, de una madre interior ya interiorizada. Entonces, aquí, no sé si esto va quedando claro, pero entonces, esto es tan primitivo, ¿no? Primero no hay bebé, no hay inconsciente, lo es de la madre. La madre está en la preocupación primaria, identificada con su bebé y favorece que el bebé sea quien crea el pecho, es el creador del pecho. Es una experiencia omnipotente, pero también está relajado estando no integrado. Todas esas son experiencias de omnipotencia. ¿Cómo está alguien relajado estando no integrado? Pues porque está sostenido. Entonces, si se forma este círculo benigno, los diferentes núcleos del yo self van a ser abrigados por la corteza de la piel para poder pasar a la fase depresiva. En la fase depresiva logra el bebé mirar al pasado. Entonces hay también todo un manejo de los tiempos. Quizás en la fase de integración o integración estamos en la inmediatez y después en el presente, y cuando ya mira hacia el pasado, que puede ver el amor cruel y desconsiderado, entonces empieza la preocupación y la capacidad de preocuparse y también la capacidad de estar solo en presencia de la madre interiorizada. Bueno, entonces, este concepto de que en la fase de integración o integración, el paciente de la clínica, estas que estamos trabajando en las agonías primitivas, puede haber núcleos del yo self fuertes, ¿sí? Puede ser muy exitoso en su trabajo, ser central la mirada o ser central todo lo auditivo. Entonces, los núcleos del self pueden ser fuertes,
La dificultad que encontramos a veces en este tipo de agonías primitivas de la privación es esta debilidad de la integración de una organización del yo piel para hacer el del núcleo del mundo interior pasar a la cáscara del mundo interior que ya sea un interior y exterior, ¿sí? Acá lo que estamos en la fase de integración, no integración, es un núcleo del mundo interior del orden de lo sagrado, de las experiencias omnipotentes, y al pasar a la fase depresiva por esta fuerza en la integración de una organización del yo por el yo piel, ya va a haber la posibilidad de hacer un interior y un exterior. Interior y exterior que tiene que ver con la capacidad de poner fuera del área del control omnipotente al objeto. Y puede ser algo tan sencillo como en la interacción, un padre que está dándole vueltas al hijo y dándole vueltas al hijo y dándole vueltas al hijo hasta que llega un momento en el que el padre se cansa. Dice, ya no puedo más. Ahí donde el padre desfallece, ahí estaría, ¿no? El objeto omnipotente, ¿no? Colocar el objeto fuera del área de control omnipotente, pero ahí está presente, ¿sí? Bueno, puede ser algo tan sencillo como ese juego, de que se dan mucho en esta época, ¿no? El juego del niño que lo avienta el papá hacia arriba una y de otra vez hasta que el papá se cansa, se agota y dice, ya no puedo más, ¿no? Y el niño quiere más. Bueno, entonces, y ya estamos todavía muy lejos de llegar aquí a lo que sería la frontera del yo con el objeto transicional, que ya se marca una adentro y una afuera. O sea, todo esto es tan primario, tan primitivo en la clínica. Entonces, por eso la ubicación, ¿no? Intrapsíquica e intersubjetiva, porque aquí en la fase de integración o integración dice que el objeto es subjetivo, porque el objeto es creado. Por eso, cuando él trabaja la consulta terapéutica, que dura una sesión de aproximadamente 1 hora y cuarto, lo va a llamar momento sagrado porque dice que se trabaja con el objeto subjetivo. El terapeuta es un objeto subjetivo y a veces encontró que los niños hasta antes de ir a verlo habían soñado en este nivel. Entonces, toda esta terapia con estas clínicas de las agonías primitivas tiene más que ver o está cercano al funcionamiento del sueño, el dormir, soñar, estar relajado. En el presente contexto hay mucho que decir acerca de lo que sucede cuando, con una organización del yo extremadamente inmadura, el niño debe enfrentarse a un medio que insiste en ser importante. Puede haber una falsa integración que entraña algún tipo de pensamiento abstracto que sea antinatural. También aquí se presentan dos alternativas. En un caso existe un desarrollo intelectual precoz, en el otro se produce un fallo en el desarrollo intelectual. Cualquier cosa que esté entre estos dos extremos no sirve para nada. Este desarrollo intelectual constituye un estorbo porque emana de una fase demasiado precoz de la historia del individuo, de manera que patológicamente no está relacionada con el cuerpo y sus funciones y con los sentimientos e instintos y sensaciones del yo total. Esto lo trabajamos en la mente y su relación con el psiquesoma, que es del mismo año donde la mente hace las funciones de madre en la fase depresiva, pero si sucede desde la fase de la privación, en la fase de la integración, estaríamos hablando de un desarrollo intelectual precoz o de un fallo en el desarrollo intelectual. Alguien que puede aparecer, ¿no? Como déficit intelectual puede ser debido a una privación emocional. Este desarrollo intelectual constituye un estorbo porque emana de una fase demasiado precoz de la historia del individuo. De hecho, fíjate que hay un concepto, porque Green trabaja mucho a Winnicott, de triangulación precoz y que tiene que ver con esto de cuando hay un ataque del ambiente y eh, o un ambiente intrusivo y entonces o es muy prolongado, entonces se dan estos funcionamientos precoces de la inteligencia, o podríamos tomar este concepto, agregárselo aquí a Winnicott, de triangulación precoz, que lo trabaja en su libro Green de narcisismo de vida y narcisismo de muerte. Aquí cabe observar que el pequeño que se ve trastornado al tener que reaccionar a la fuerza, se ve trastornado en su ser. Este estado de ser solamente puede existir bajo ciertas condiciones. Al reaccionar, el pequeño no es un ser. El medio atacante todavía no puede ser percibido por el pequeño en tanto proyección de la agresión personal, ya que todavía no se ha llegado a la fase en la que esto signifique algo.
A mi modo de ver, un severo trauma del nacimiento de índole psicológica puede provocar un estado al que denominaré congénito de paranoia, aunque no hereditario. La observación de muchos pequeños en mi clínica me da la impresión de que es posible que inmediatamente después del nacimiento exista una fuerte base paranoide. No puedo dar mejor ejemplo que el de la descripción de un sueño de una paciente mujer de 28 años con diagnóstico de esquizofrenia con rasgos paranoides, como reacción a la lectura de la obra del trauma de nacimiento de Otto Rank. Soñó que se hallaba bajo un montón de grava. La totalidad de la superficie de su cuerpo era sumamente sensible, hasta un grado difícil de imaginar. Tenía la piel quemada, que para ella representaba una forma de decir que su piel era extremadamente sensible y vulnerable. Toda ella estaba quemada. La mujer sabía que si alguien acudía en su ayuda, el dolor iba a resultar insoportable, tanto física como mentalmente. Sabía el peligro que iba a representar que alguien acudiese para quitar la grava y tratar de curarla, y la situación era intolerable. Puso de relieve el hecho de que junto a esto hubiera unos sentimientos comparables con los que correspondían a su intento de suicidio. Una ya no puede soportar nada. Es lo horrible de poseer un cuerpo y una mente que ya ha pasado por demasiado. Era todo ello a la vez, el que fuese tan completo, lo que hacía que resultase tan imposible. Si al menos la gente me dejase en paz, si no me estuvieran atosigando todo el tiempo. Sin embargo, lo que sucedió en el sueño era que alguien acudía y derramaba aceite sobre la grava dentro de la cual se hallaba ella. El aceite atravesaba la grava, llegaba a su piel cubriéndola. Luego la dejaban completamente tranquila durante 3 semanas, al cabo de los cuales podían quitar la grava sin hacerle daño. Y cuando le quitaron su piel, había sanado casi por entero. Había, sin embargo, una pequeña llaga entre los pechos, una zona triangular a la que no había llegado el aceite y de la cual surgía algo parecido a un pene pequeño o a un cordel. Hubo necesidad de atender aquello, lo cual, por supuesto, resultaba levemente doloroso, pero perfectamente soportable. Era algo sin importancia y alguien lo arrancó simplemente. Aquí hay un trasfondo mucho menos sofisticado que el del sueño de la paciente H, ya que la paciente no era histérica, sino psicótica. Por eso es evidente el afecto verdadero. La persona que comprendía y vertía aceite sobre la paciente era yo, el analista Winnicott, y el sueño indicaba un grado de confianza adquirido a través de la forma en que llevaba el caso. Un ataque, la lectura del libro de Otto Rank, que sería un factor desencadenante. Y luego entonces estudia tema del trauma del nacimiento o la experiencia del nacimiento, que hace la diferencia, la cabeza también y lo que es el tórax. Y en relación a la cabeza dice la reptación como el modo de progresión durante el nacimiento en el que los brazos no intervienen para nada ni tampoco las manos. El cuerpo se impulsa a sí mismo. En la huella anémica del nacimiento normal no habría ningún sentimiento de desamparo. El pequeño sentiría que los movimientos natatorios, que como sabemos es capaz de realizar el feto, así como los movimientos que he llamado de reptación, producen el avance. El pequeño puede percibir fácilmente el nacimiento en sí. En el caso normal verá que se trata del resultado afortunado de su esfuerzo personal, de una sincronización más o menos exacta. No creo que los hechos justifiquen la teoría de que en el proceso natal en sí existe esencialmente un estado dentro del cual el bebé se siente desamparado. Sin embargo, muy a menudo el retraso produce exactamente esto, el desamparo o un sentimiento del retraso infinito. Entonces está haciendo la diferencia entre el trauma del nacimiento y la experiencia del nacimiento. Es muy fácil que haya un retraso en el momento en que existe constricción en torno a la cabeza y creo firmemente que el tipo de jaque describe como una cinta atada en torno a la cabeza es a veces un derivado directo de sensaciones natales recordadas somáticamente. En el trabajo analítico es posible relacionar esta cinta que oprime la cabeza con la experiencia de verse atrapado en un ataque ambiental que no tiene un fin previsible. Es posible concebir que hay una gran variedad de sensaciones que no son tan claramente delineables, tales como ruidos, afluencia de sangre en la cabeza, sensación de congestión en la parte superior, sensación de que algo cede como si la sangre estuviese escapándose. Estos y otros síntomas frecuentes de la cabeza en el campo psicosomático están relacionados con el delirio psicótico en el que se produce una descarga a través de la parte superior de la cabeza
Y he podido comprobar, dice Winnicott, que los cascos y las capuchas son importantes por cuanto aportan la confianza de que el self no escapará por el punto mencionado. La acción de arrancar la cabellera tiene una significación primaria y no es un mero desplazamiento de la castración. Y luego también hay pacientes que tienen estos recuerdos de constricción o también la función de inspiración, expiración. La huella anémica dice de la restricción de la expansión pectoral, estamos en el pecho durante el proceso natal traumático, puede ser muy fuerte. Y una de las cosas importantes acerca de ello es el contraste existente entre la actividad pectoral reactiva y la actividad pectoral de verdadera ira. La ira reactiva obra en menoscabo de la instauración del yo. Sin embargo, bajo la forma del llanto, la ira puede ser egosintónica a partir de una edad muy temprana, una función expulsiva con un objetivo claro, vivir tal como se desea y no reactivamente. Una falta que podría ser aliviada si fuese posible liberar la respiración. En un caso donde había antecedentes de placenta previa y nacimiento muy retardado, así como de asfixia aguda, la paciente, que solo contaba 6 años de edad, se quejaba de una constante sensación de falta de oxígeno. Ya había experimentado antes que al aire parecía faltarle a algo y cuando oyó hablar del oxígeno aprovechó la idea inmediatamente. Esta sensación persistió en forma de síntoma muy importante. No hay que olvidar, en la opinión de Winnicott, la experiencia de dificultades respiratorias durante el nacimiento cuando uno busca las diversas raíces de los trastornos respiratorios y perversiones que incluyen la obstrucción de la respiración. El deseo de asfixiarse puede ser muy fuerte y se presenta en formas de fantasías masturbatorias, en cuya puesta en práctica Acting out, han fallecido muchos que no tenían ningún propósito suicida. se halla presente en el suicidio a la inversa, llamado por lo común asesinato. En virtud de una inversión de papeles, la asfixia activa puede cobrar la forma de una amabilidad pervertida en la que la persona activa siente que la pasiva anhela ser asfixiada. Hay un poco de todo esto, así como de todo lo demás en la sana y apasionada relación sexual y en los juegos de los niños, ¿no? ¿A quién aguanta más la respiración? Seguimos en lo del pecho. El estudio de la necesidad de poder pasarse sin respirar, necesidad que puede encontrarse en las prácticas místicas de diversas religiones orientales, no puede ser completo a menos que el recuerdo corporal del nacimiento del individuo sea tomado en consideración. Existen, por supuesto, otras cosas igualmente importantes que intervienen en la mística negación de la respiración. Especialmente en el intento de negar la diferencia entre la realidad interior y exterior. Está interior, exterior, no adentro y afuera. En las conclusiones, la salud mental del individuo es establecida por la madre, la cual, por estar dedicada a su pequeño, es capaz de llevar a cabo una adaptación activa. Esto presupone que en la madre existe un estado básico de relajación, así como la comprensión del modo de vivir propio del pequeño, que también nace de la capacidad materna para identificarse con él. Esta relación entre la madre y el pequeño tiene un principio antes de que el niño nazca y en algunos casos continúa a lo largo del proceso natal y después del mismo. Tal como lo ve Winnicott, el trauma del nacimiento es la pausa en la continuidad del seguir siendo del pequeño, y cuando esta pausa es significativa, los detalles de la forma en que se perciben los ataques, así como de la reacción del pequeño ante los mismos, son a su vez factores significativos y contrarios al desarrollo del yo. Por consiguiente, en la mayoría de casos, el trauma del nacimiento es moderadamente importante y determina gran parte de la necesidad general de renacer. No podemos decir que existe una relación íntima entre la angustia y el nacimiento normal y no traumático. La experiencia natal traumática, a mi entender, dice Winnicott, determina no tanto el patrón de angustia subsiguiente como el patrón de subsiguiente persecución. Estudia el simbolismo natal que implica alguna fantasía relacionada mediante la regresión en la experiencia psicoanalítica, la regresión del ser a un estado intrauterino. La paranoia no es consecuencia del sadismo oral como lo plantearía la teoría kleiniana, sino una experiencia natal traumática. Se hace necesario desplazar un factor ambiental. Quisiera que se me entendiese claramente, dice Winnicott, ningún caso paranoide puede ser analizado simplemente permitiendo al paciente que reviva el trauma del nacimiento. Lo único que les estoy sugiriendo es que en un porcentaje de casos paranoides existe un factor más, que el nacimiento fue traumático y marcó en el pequeño un patrón de expectativa de interferencias con el ser básico.
Probablemente con mayor experiencia uno podría separar estos casos de otros casos paranoides atendiendo al cuadro clínico, así como mediante un historial cuidadosamente preparado. En otro orden de cosas, encuentro un eslabón, dice Winnicott, entre el trauma natal y los trastornos psicosomáticos, especialmente ciertas jaquecas y diversos tipos de trastornos respiratorios. Puede influir de la hipocondría. Cabe dar por sentado que a partir de la concepción, el cuerpo y la psique se desarrollan juntos al principio, fundidos entre sí, más tarde separándose gradualmente. Ciertamente se puede afirmar que antes del nacimiento de la psique separada del soma existe un ir tirando personal, una continuidad en la experimentación. Esta continuidad, a la que cabría de calificar de principios del ser, se ve periódicamente interrumpida por fases de reacción ante los ataques. El ser empieza a incluir recuerdos de fases limitadas en las que la reacción ante algún ataque viene a interrumpir la continuidad. Al llegar el momento de nacer, el pequeño está preparado para tales fases y lo que sugiere Winnicott es que en el nacimiento no traumático la reacción ante el ataque que entraña el nacimiento no sobrepasa la reacción para la cual está preparado el feto. Entonces, en el nacimiento no se trata de la respiración como traumática. Dice, a mí me parece que es tolerables de reacción, que el intelecto empieza a funcionar como algo distinto de la psique. Es en el límite. Es como si el intelecto recogiera y juntase los ataques a los que hubo que reaccionar y los conservase con detalles y orden exactos, protegiendo de esta manera a la psique hasta que haya un regreso al estado de continuidad existencial. En una situación de índole más traumática, el intelecto se desarrolla excesivamente e incluso puede parecer que gana en importancia la psique y que después del nacimiento persecuciones con el fin de reunirlas y conservarlas, sin dejar el objetivo de preservar la psique. El valor de esta defensa queda demostrado cuando el individuo se presenta para ser analizado, toda vez que en el marco analítico, y habla de marco analítico, situación analítica, comprobamos cómo pueden ser recordadas las persecuciones primarias cuidadosamente recogidas. Entonces, por fin, el paciente puede permitirse el lujo de olvidarlas. La integración de la psique, y ya con esta es la última, terminamos, la integración de la psique inmadura en el momento del nacimiento puede verse reforzada por una experiencia, incluso una reacción a los ataques, siempre y cuando no dure demasiado. Sin embargo, 2 ataques requieren 2 reacciones, y estas dividen a la psique en 2 mitades. El esfuerzo del choque descrito constituye un intento de mantener a raya los ataques por medio de la actividad mental, de manera que las reacciones que tener lugar de una en una y sin disrupción de la psique. Todo esto es posible demostrarlo muy bien en el trabajo psicoanalítico, siempre y cuando uno sea capaz de seguir al paciente tan lejos como quiera remontarse en su desarrollo emocional por medio de la regresión a la dependencia. En Winnicott es la regresión a la dependencia, no es regresión a las fijaciones libidinales, ¿sí? Con el fin de ir más allá del periodo en el que los ataques empezaron a ser múltiples e ingobernables. Bueno, hasta aquí concluimos. Pues esta es una conferencia que presentó ante la Sociedad Psicoanalítica Británica, los del nacimiento, el trauma del nacimiento y la angustia. En su libro de escritos de pediatría y psicoanálisis, pues sería con lo que cerramos esta conferencia de Winnicott.